Muy buenos días amigos, una vez más les agradecemos el tiempo que se toma de poder acompañarnos en este su programa, La Palabra de Dios en la Familia. Les agradecemos el tiempo que se toma para poder escucharnos y queremos recordarle nuestro número 541-646-2100, 541-646-2100 para que usted se comunique con nosotros, podamos saludarles o si necesitan oración, información, algunas de las iglesias de los pastores en este valle, podemos dárselo. Y si usted no, si usted está buscando alguna iglesia donde congregarse, puede comunicarse con nosotros y le daremos la información que necesite. Eh, en el 31 de octubre muchos celebran, y más en este país, en nuestros países también celebran el Día de Muertos, en este país el día de Halloween o Noche de Brujas, pero dentro del cristianismo, al menos para nosotros creo que es importante, y lo que nosotros celebramos o deberíamos celebrar es la Reforma Protestante. En este año se cumplen ya 500 años de la Reforma Protestante y hemos escuchado tal vez algo acerca de Martín Lutero, conocemos tal vez quién es, lo que hizo, pero no conocemos mucho acerca de la Reforma en sí y de Martín Lutero. Pero antes de entrar de lleno a la vida de Martín Lutero dentro de la Reforma, quiero que veamos algunos de los movimientos y algunos de los personajes que estuvieron antes de Martín Lutero. Sabemos de Martín porque fue con él con lo que todo estalló, con lo que todo explotó, digamos, pero antes de él estuvieron otros personajes, hubieron otros movimientos que, al igual que Martín Lutero, estuvieron predicando en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, en contra de las doctrinas, en contra de lo que todos hacían, de lo que se hacía dentro de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Y uno de los grupos que comenzaron a predicar en contra de las doctrinas o algunas de las doctrinas dentro del catolicismo son los albigenses o cátaros, conocidos como puritanos también, en el sur de Francia alrededor del 1170. Estaban en contra del purgatorio, ellos predicaban en contra del purgatorio, la adoración de imágenes también, estaban en contra de eso y otras doctrinas dentro de la Iglesia Católica Romana. En 1208, el Papa Inocencio III convocó una cruzada en su contra y en la región donde ellos vivían los asesinaron a casi todos, incluyendo a los católicos. En esa región, en ese lugar donde estos puritanos vivían, habían pues personas católicas que estaban a favor del Papa o que estaban con las creencias, con las convicciones católicas romanas, incluyendo a ellos. Esta cruzada realizada por el Papa Inocencio III, los mataron, los asesinaron a casi la mayoría en esa región. Otro de los movimientos que estaba a cargo de Pedro Waldo o Baldo, Pedro Baldo también se le conoce, fue en el año 1140, considerado uno de los precursores de la Reforma Protestante. A sus seguidores se les conocía como los valdenses. Él era un comerciante, leía y explicaba la Biblia, predicaba la Biblia. Sus predicaciones eran en contra de las costumbres y las doctrinas católicas. Fueron perseguidos en Francia y encontraron albergue al norte de Italia. Este grupo, al igual que los puritanos, fueron perseguidos también. Otro de los personajes es Juan Wycliffe. Él nació en el año 1320 a 1325 y murió en el año 1384. Él fue profesor de Oxford en Inglaterra, doctor en teología. Él atacó tres puntos o tres doctrinas de la Iglesia Católica. El primer punto fue la transubstanciación. Es un poco difícil esta palabra, pero
El segundo punto o la segunda doctrina que él atacó fue la confesión auricular de pecados. Ahorita vamos a explicar estos puntos. El tercer punto, o lo que él abogó también, fue por el derecho de que la gente pueda leer la Biblia, y la tradujo también al inglés. Fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al inglés, Juan Wycliffe. Y como decía, voy a tratar de hablar un poco acerca de esto, de los puntos que predicador hablaba en contra de la Iglesia Católica Romana. El primer punto, como decía, era la transubstanciación. Ahora, ¿qué es la transubstanciación? Al menos dentro de la Iglesia Católica se enseña, cuando se habla acerca de la Cena del Señor, la Iglesia Católica lo toma como algo literal, basados ahí en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28. Ellos toman, y cuando Jesús dice, coman y beban, esta es mi carne o mi cuerpo, y esta es mi sangre. Y la Iglesia Católica hace esta traducción de una forma literal. Ellos creen que en sí el pan o la hostia que ellos comen, que ellos ofrecen, es el cuerpo de Cristo, o se convierte en el cuerpo de Cristo, y la sangre se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Pero si nosotros leemos lo que dice ahí mismo, si nosotros leemos el pasaje completo, entendemos qué es lo que está diciendo Jesús, de qué habla, vamos a entender y vamos a ver de que Jesús no estaba diciendo de que era literalmente, de que el pan era literalmente su carne y el vino era literalmente su sangre, sino que era un símbolo, era una representación de su cuerpo, era una representación del sacrificio que él hizo, que él haría por nosotros. Entonces no era algo literal, sino que era, y él mismo dice, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Ahí en Evangelio también, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25 al 59, habla y explica este punto también, y dice de que yo soy el pan de vida. Los fariseos, los líderes religiosos también tomaron estos, o ellos no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, y decían, pues ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo nos da de comer su carne? Entonces ellos, al igual que la Iglesia Católica, entendían o pensaban de que tenían que comer su carne literalmente. Pero lo que Jesús estaba hablando era acerca del sacrificio que él haría. Era algo simbólico, era una representación solamente de que nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús, tenemos que aceptar lo que él hizo por nosotros, y de esa manera tendríamos la vida eterna. Y el mismo Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el maná que bajó del cielo. Y les dice de que sus padres comieron el maná allá en el desierto, pero yo soy el maná que bajó del cielo. Entonces cuando Jesús habla acerca del pan y acerca del vino, no habla literalmente de su cuerpo y sangre, sino que de una manera simbólica solamente, que nosotros debemos de hacer. Ahí también el apóstol Pablo también habla sobre esto. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 23 al 26, habla sobre esto también, y que es solamente un símbolo, una representación del sacrificio, y es en memoria del Señor, y dice de que lo tenemos que hacer hasta que Él venga. Esto es en cuanto a la transubstanciación. El otro punto que Wycliffe atacaba, como decía, era la confesión de pecados. En ese tiempo y actualmente los católicos o los feligreses católicos se confiesan con los sacerdotes, van y le dicen su pecado, y pues el sacerdote les pone penitencias, lo perdona. Para ellos el sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados. Pero cuando vamos a la Biblia, y por esa razón Wycliffe atacaba este punto, porque nadie puede perdonar pecados, al menos un hombre
el hombre en sí no puede, no importa su autoridad, no puede perdonar pecados. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Cuando vamos a la Biblia nos enseña que nosotros podemos perdonar, sí, no los pecados, pero sí las ofensas que los hombres cometen contra nosotros. Las personas nos ofenden de alguna manera, y la Biblia sí nos manda que nosotros los perdonemos, porque dice de que si nosotros no los perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos maltratan. Aún el Señor Jesús decía de que tenemos que orar por los que nos persiguen, orar por aquellos que nos desean algo mal, bendecirlos. Entonces Dios nos manda a perdonar nosotros, pero no los pecados, sino las ofensas que los hombres nos hacen. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 1 al 6, hablando, cuando habla acerca de un paralítico, y Jesús le dice, levántate y anda, tus pecados te son perdonados. Y los líderes ahí dice que se escandalizan. ¿Cómo, o sea, quién es ¿Cómo se atreve él perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús ahí empieza a hablar con ellos. Y sí, Jesús tiene la autoridad porque Él es Dios. Solamente Él puede perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Como decía, solamente los hombres podemos perdonar las ofensas, pero no los pecados. Esto es en cuanto a la confesión. Y hay muchas razones por qué la gente se confiesa o los sacerdotes tal vez exigen o pidan que la gente se confiese con ellos, pero hablando del perdón, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. El tercer punto que Wycliffe atacaba es la prohibición para leer la Biblia. Estaba mirando o buscando alguna información acerca de quién en sí prohibió leer la Biblia, cuál de los papas, pero estaba mirando alguna información, pero hay varios. En su mayoría, de alguna manera, prohibieron leer la Biblia antes de la Reforma, durante la Reforma y hasta después de la Reforma fue cuando levantaron esta prohibición. Por ejemplo, empezando desde el Papa Dámaso, allá por el año 300, en los años 380-86, prohibió leer la Biblia y él tenía sus razones. Sus motivos por qué prohibió leer la Biblia. El Papa Gregorio también en el año 1073, el Papa Inocencio III en el año 1998-99. Y durante la Reforma los laicos dicen que no podían leer la Biblia hasta en el año 1962 o 1965 entre 1962 y 1965 en el Concilio Vaticano II con el Papa Juan XXIII fue que se levantó esta prohibición y entonces se permitió leer la Biblia, pero pues ya Martín Lutero y otros habían traducido ya la Biblia, aunque oficialmente la Iglesia Católica fue en ese año que levantaron esa prohibición. A lo contrario de estos papas que prohibieron leer la Biblia, la misma Biblia, ahí en Juan capítulo 5, verso 39, dice Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, dice de que bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Entonces, la Biblia, el Señor Jesús, Dios nos manda a leer la Biblia, pero los papas a lo largo de la historia prohibieron leer la Biblia. Y podemos seguir con este tema, y podemos ver a otros movimientos. Y el día de mañana, domingo, vamos a comenzar a meternos de lleno con la Reforma. Solamente para comentar un poco sobre Martín Lutero. Nació en el año 1483 y murió en 1546. Y esto vamos a verlo en el próximo programa. Nos esperamos.
creemos que esto para nosotros es de mucha bendición. Creo que nosotros nos beneficiamos con esta reforma, y vamos a ver lo que significó y lo que significa para nosotros. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.